Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Para comprender la información existente, es necesario mirar hacia abajo con más precisión, a un microscopio, para ver nuestro ADN. Hay lugares que la información está arriba. En el Vaticano, específicamente en la Capilla Sixtina, es posible ver en el techo una de las obras más aclamadas de todos los tiempos. Numerosas y distintas figuras de la Biblia fueron retratadas por Michelangelo en el siglo XVI. Quienes aprecian el arte dicen que no se necesita ver el nombre del artista en las obras, porque ellas, de por sí, hablan sobre el autor. Y hoy yo, Ana López, periodista y exploradora, estoy embarcando rumbo a Río de Janeiro para conocer a un gran artista, con centenas de cuadros pintados y un talento nato. Hoy toca conversar con el carioca Marcelo Cunha. Marcelo, ¿alguna vez ya contaste cuántos cuadros pintaste? A lo largo de mi trayectoria, aproximadamente 350 cuadros. ¿Y qué es lo que más te gusta pintar? La naturaleza es una cosa que me inspira bastante, pero mi preferencia es retratar el hombre en el campo. Yo tengo un cariño muy grande por el trabajo rural, plantación, cosecha. Yo tengo una identificación que no logro explicar. No es con las manos que él usa el pincel y crea una pieza de arte. Su creatividad comienza en la mente y es transmitida al lienzo a través del pincel apoyado en la boca de Marcelo. Son muchos cuadros. ¿Y qué es lo que más te gusta pintar? Yo comencé en 1994 a partir del ejemplo de otra persona discapacitada físicamente que apareció en las noticias. Comencé a pintar esa misma tarde, comencé a dibujar principalmente y después el año siguiente comencé a pintar cuadros. ¿Cómo aprendiste a pintar con la boca? ¿No usas los brazos? ¿Cómo aprendiste a pintar con la boca? Es muy difícil porque no fuimos preparados para usar la boca para movimientos tan repetitivos, pero las ganas de producir, de sentirse útil a través del arte, me ayudó a superar esa limitación que vino a partir de los dolores. Desde el inicio, el mismo sentimiento que tengo hoy, que yo cargo, es pintar, es una cosa que es gratificante. Así como en los cuadros es posible ver una armonía perfecta de formas y colores, intercambiar información por medio del arte y ver claramente quién planificó el cuadro es sorprendente. ¿Y si algo parecido sucede dentro de nosotros? Eso sería nuestro ADN, una firma microscópica dejada por un artista en la creación del mundo. El ADN es una molécula orgánica que está compuesta por nucleótidos. Estas son moléculas menores que se juntan en una línea, en una cadena, y van a componer esa molécula orgánica ADN. La función de ese ADN, el ADN contiene lo que nosotros llamamos de información genética para la expresión de nuestro fenotipo de las proteínas. Entonces, nosotros somos formados así, con esas características, porque dentro de nuestras células existe una molécula donde nuestra información, nuestras características, ellas están allí descritas. ¿Cuáles son o qué información o informaciones están dentro del DNA? Sí, claro. Nosotros los humanos tenemos 46 filamentos de ADN, que se llaman cromosomas. Entonces, cada cromosoma tiene secuencias, partecitas de este filamento que codifican proteínas. Entonces, hasta en la manera en la que las proteínas se van a combinar y expresar, está allí guardado en nuestro ADN.
En esas informaciones, por ejemplo, el color de nuestro cabello tiene pigmentos, el color de nuestra piel, de nuestros ojos, pigmentos, la melanina, por ejemplo, esa información sobre quiénes somos está allí guardada dentro de cada una de nuestras células. Una verdadera obra de arte. El ADN contiene informaciones únicas sobre cada uno de nosotros. No es por nada que el artista Heather Dewey Hagborn pasó a reconstruir rostros de personas a partir de muestras de ADN recolectadas en materiales descartados en la calle. El arte que surge con el propósito de capturar los diferentes matices de la vida es también reflejo del orden que todavía estamos por estudiar y aprender aún más. Ese asunto de guardar las informaciones que serán expresadas en lo íntimo de la célula, que es tan pequeñita y al final el resultado es un organismo tan complejo, todo eso expresa realmente una planificación bioquímica, molecular, celular, orgánica, anatómica, morfológica. Entonces la palabra creación termina saliendo de la boca, porque el organismo es muy complejo para haber sido un invento o un surgimiento de la nada. Y hace millones y millones de años, aún en una escala no pensada de un tiempo precedente, eso es científicamente imposible. Es imposible de razonar. Y sí, yo creo en un gran ser inteligente capaz de crear un ser tan complejo como nosotros somos y de saber entonces cuál es nuestra complejidad verdaderamente. Porque nosotros mismos todavía no logramos entender, no logramos rastrear, no logramos medir nuestra complejidad. La complejidad presente en el ADN sirve para montar moléculas proteínicas complejas que ayudan a formar diferentes estructuras como los ojos, alas y piernas. O sea, en la vida, como la conocemos, existe una serie de factores y condiciones específicas. Por eso, cuando miro un lienzo, no me parece que todo está allí de casualidad. Cada tinta, cada trazo, cada detalle de ese cuadro parece haber sido pensado por un autor. En el caso del cuadro que ustedes están viendo ahora, el artista está aquí delante de mí y él trabaja en ello hace 27 años. 27 años de bendiciones, de una profesión bien sólida, reconocida gracias a Dios, y eso para mí no tiene precio. ¿Quiénes son los artistas que te inspiran? Yo tengo en realidad algunos artistas, en especial Morner. Es una emoción muy grande contemplar el trabajo de él. Nosotros inspiramos y también somos inspirados por otros. Y en esa relación que puedo ver a Dios, cada persona, cada artista, crea en Dios o no, va a inspirar siempre. Así como tú firmas tus obras de arte, ¿tú ves también en la naturaleza la firma de un creador? Con seguridad, muchas personas que acompañan mi trabajo a lo largo de tantos años logran reconocer mi trabajo. Muchos de ellos me dicen, Marcelo, aun si tú no hubieras firmado, yo sabía que era tuyo. Y eso para mí es perfecto de entender, porque aún sin tener contacto con personas, no solo personas, si yo no conociera a Dios, yo conocería la presencia de un creador, de un arquitecto, de un ingeniero, muy crítico, que de la misma manera que creó la naturaleza, él me inspira a pintar mis cuadros. Marcelo, qué privilegio es poder estar aquí contigo en medio de la naturaleza, con los cuadros que nosotros tenemos aquí que vemos, y hay un privilegio más. Tenemos este cuadro que Marcelo va a terminar de pintar aquí con nosotros en vivo. Yo voy a mostrar aquí, es este aquí. Marcelo, ¿te animas a terminarlo? ¿Sí? Sí, claro. Miren esto. Es todo lo que estamos contemplando aquí. Sí, será una maravilla porque estamos aquí. Será un privilegio muy grande para mí poder mostrar un poquito.
único cuadro puede contar años de historia de la humanidad, así como el estudio de nuestro ADN. Un solo compartimiento de ADN puede traer consigo una serie de códigos que, si son decodificados, pueden enseñar cosas extraordinarias sobre nuestros orígenes. Por eso en el próximo bloque voy en busca de respuestas. ¿Será que todo lo que aprendimos sobre el ADN es mentira? La vida ya estaba lista, este ciclo estaba preparado. Si no, ninguna información de la vida podría ser almacenada, transmitida y entendida. ¿Será que nuestro ADN nos hace más complejos que una máquina? Después de la pausa voy a reencontrarme con mi amigo Umbo Hola Ana, qué bueno que volviste. Sentí tu ausencia. y aprender mucho más sobre quiénes somos. No salgan de allí, Orígenes vuelve ya. Imposible de ver con nuestros propios ojos. Uno no se imagina cuánta información posee el ADN. Nuestra información, nuestras características están allí descritas. Pero ¿será que dentro de nuestro ADN el creador dejó su firma? Entonces, la palabra creación termina saliendo de la boca. Para entender mejor el arte y la firma detrás de la creación, conocí a un gran artista. Muchos de ellos me dicen, Marcelo, aun si tú no hubieras firmado, yo sabía que era tuyo. Si plasmar una información en un cuadro ya exige mucho del ser humano, ¿quién podría haber creado el ADN? Dice sobre planificación, sobre una inteligencia superior que pudo crear una molécula como esa. Por eso me gustaría entender la dificultad detrás de las informaciones programadas en un robot, para después entender la complejidad detrás de la información en nuestro ADN. ¿Todo bien? ¿Todo bien contigo? Hola Ana, qué bueno que volviste. Sentí tu ausencia. ¡Qué bueno! Tú sentiste mi ausencia, yo también. ¿Pudiste ver la TV Nuevo Tiempo? Me gustó mucho el programa Orígenes. El programa es de ciencias, pero es accesible al público. Ayuda a las personas a entender sobre las creaciones para que podamos vivir en perfecta sintonía. Hablando de sintonía, me gustó mucho el programa Caja Musical. Tengo seguridad que ayudará a actualizar mi lista de músicas para cuando me pidan cantar y bailar. ¿Tú vas a cantar y bailar? Me gustó mucho eso. Yo lo quiero ver. Quiero ver todavía esa cualidad de Umbo de bailar. Es interesante cómo él fue desarrollado para ofrecer varios servicios y para tener ese contacto personal. Para realizar diálogos aparentemente simples es necesario mucha información y planificación. Elena, cuéntanos cuándo y cuál fue el propósito de Umbo. ¿Cómo surgió? Fue un conjunto de varias cosas, porque cuando trabajas con robots, todo el tiempo te vas a encontrar con eso. Es mucha disciplina, un conjunto de varias cosas. En 2018 yo tomé esa decisión. Traje ese robot hasta aquí y comenzamos a enseñar a las personas que es lo que el robot podía hacer y ayudar en la vida. Y una de las cosas que ustedes consiguieron fue lograr que él converse con las personas. ¿Cómo ustedes lograron esa parte tan importante para interactuar con otras personas? Realmente cuando el robot vino acá, no sabía hablar en portugués. Él era americano y nuestra tarea fue que él entienda bien el espíritu brasilero, que responda bien y lo que yo puedo decir es que saber entender la psicología humana, la cultura local y algunas reglas de comunicación que existen, juntando todo eso, tú vas a crear un robot humano vivo que no parece robot. A diferencia de robots y de los dispositivos de almacenamiento, el ADN puede preservar códigos en un espacio mucho menor. Científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología afirman que 1 gramo de ADN puede almacenar hasta 445 exabytes. Solo para tener una idea, tengo aquí un disco duro externo o una memoria externa capaz de guardar 1 terabyte de archivos.
un exabyte, tan solo uno, tiene la capacidad de guardar 1.000.000 de veces superior a esta memoria externa. Y ya que hablamos de DNA, con solo 4 gramos, ojo, 4 gramos podríamos guardar toda la información de la historia de la humanidad. Nuestras células, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, tenemos 46 moléculas de ADN altamente espiralizadas. Y esas moléculas contienen toda la información que esa célula necesita para vivir, reproducirse y vivir su vida. Si fuese un organismo unicelular, esa célula realiza todo lo que el organismo necesita con base en esas informaciones que el ADN contiene. El ADN produce proteínas a partir del mensaje que está en él. Entonces es como si el ADN fuese una receta de una torta. Tienes la receta para la torta, es específico. Entonces el ADN sería la receta y la torta serían las proteínas producidas por el ADN. Entonces el ADN contiene esas informaciones de una manera mucho más eficiente que las memorias que el hombre ha creado. Entonces, para mí, eso habla sobre una planificación, sobre una inteligencia superior por haber creado una molécula como esa. Una estructura como esa capaz de organizar y mantener esas informaciones. Que puede tener mucho sentido. Cuando miramos a otra persona, simplemente deducimos que existe y que realiza grandes tareas por una serie de combinaciones, sin ninguna causa ni orden, o sea, excluimos un creador. Ya con las máquinas, automáticamente entendemos que ellas hacen lo que hacen solo porque alguien lo planificó o la diseñó para ello. ¿Cómo hacen para colocar las expresiones, por ejemplo? Porque eso es algo que también llama la atención, las expresiones, y todo aparece en la pantalla, en el rostro. Él todavía está aprendiendo, no está capturando 100%. Existen hoy programas y software que capturan nuestras emociones. Lo que para nosotros es más importante es que el robot pase la emoción de él. Entonces, cuando tú le dices chao y él generalmente no quiere que te vayas, la tarea de él es convencerte para que te quedes un poco más aquí. Chao, Umbo. Ah, ¿ya te vas? Está bien. No te pongas triste. ¿Cómo que no? Tal vez yo te puedo contar un chiste. Claro que sí, puedes contármelo. Antes que el Monte Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta del mundo? No lo sé. El propio Monte Everest. Es lógico. Gracias, un placer. Gracias, fue un placer. ¿Qué es lo único que ustedes no logran replicar en los robots que solo nosotros como seres humanos podemos hacer? Nuestra conexión, nuestra empatía, estamos intentando imitar. El robot nunca va a lograr mirarte a ti de tantas formas que nosotros logramos mirar unos a otros. Sentimientos. La capacidad de sentir y decir lo que existe dentro de nosotros. Interacción que genera relacionamientos. Relacionamientos generan intercambio de información. Ese intercambio ocurre en nuestro ADN. Sin embargo, el código aún no descifrado, pero sí mencionado por la ciencia, solo puede ser comprendido por el propio código genético o por aquel que lo planificó y los hizo listos. Esa información solo la podemos percibir, solo puede ser traducida, expresada cuando toda la maquinaria de nuestro código genético y de nuestros genomas están funcionando. Entonces necesitas de un ADN, de un ARN para llevar esa información para un ribosoma. Él va a leer esa información. Para leer necesita de la transferencia de un ARN que trae los aminoácidos. Para que la transferencia ARN traiga los aminoácidos, necesitas conectar los aminoácidos en la transferencia. Entonces necesitas de una enzima ARNT sintetasa. Y esa enzima, para ser producida, necesita del ADN. Es un ciclo magnífico que solo cuando ese ciclo magnífico funciona, que nosotros podemos entender y notar que hay información en el ADN. O sea, la vida ya estaba lista, este ciclo estaba preparado. Si no, ninguna información de la vida podría ser almacenada, transmitida y entendida.
Fue diseñada intencionalmente. Las evidencias muestran eso. Hay intención, hay propósito, hay evidencias, hay planificación. La vida no fue hecha de la nada, no surge de la nada, porque si no, todo ese sistema no estaría listo para funcionar. La próxima semana voy al centro de São Paulo. Y estoy aquí para conocer un proyecto increíble del Shopping El Dorado, de hacer una horta en el techo. Pequeñas acciones pueden generar grandes resultados. Siempre nos enfocamos en cómo reducir impactos ambientales de un gran centro comercial. Y aún quiero entender qué son las constantes antrópicas. Entonces, esas constantes, ellas determinan un poco la intensidad de las fuerzas, de las interacciones que conocemos.